Hoy nos toca un Founders Case y ya te adelanto que vamos a hablar sobre Pivot, porque claro, yo estoy recapitulando, ¿no? Y en mi contexto, en mi conocimiento, like a GPT, y digo, una startup cuando comienza, empieza ¿con qué? Con ilusión, con creencias, esto lo hemos abordado en varios topics, te inunda una energía, ¿no? Como una especie de energía que dices, hostia, yo quiero llegar ahí, quiero llegar al máximo. Bueno, acabo de estar en una junta en la que son esas juntas con mucha tensión, donde se ven caras largas, cansancio, es como si estuviéramos en el medio de un partido, nos reunimos y el equipo está reventado, nadie cree ya, o crees, pero ya estás basado en hechos que, ¿no? que van poniendo en jaque aquello que tú estás pensando. Es decir, soy capaz de llevar esto adelante, soy capaz de empujarlo, acaban de pasar cosas, la caja está mal, ¿no? Hay que pivotar, hay que cambiar, hay que mejorar. ¿Qué hacemos? Bueno, te lo voy a contar paso a paso. Una startup B2C, claro, nace con esta creencia, nace con todo esto que es ilusión y ganas de hacer algo, pero luego, con el tiempo, tenemos que llegar al market fit. Es decir, tú te preparas para lanzar, para el go-to-market, te preparas con unas hipótesis e inmediatamente tienes que saber que esa hipótesis puede que no tenga nunca los resultados que tú esperas. Y eso es muy probable, no, es 99,9% probable que no sea como tú esperas, o que no esté ajustado al market fit, o que aquello que estás lanzando no guste tanto al mercado, o que no esté esperando el mercado, pues esta situación en la que tú vienes a disrumpir o vienes a integrarte dentro de un ecosistema. En este caso, por ejemplo, la startup entra dentro de un ecosistema en un área concreto de ¿no? un sector específico. No te lo voy a detallar, ¿por qué? Porque es un Founders Case, es confidencial, pero tú puedes aplicarlo también gracias a esta restricción. Lo puedes, ¿no? Le pones tú, tu temática, tu área, tu sector y lo procesas ya con ¿no? Con tu necesidad, con tu adaptación. Entonces, equipo fundador, bien integrado, un buen equipo, es decir, una persona como muy vendedora, muy CEO también, muy ¿no? de impulso, de empujar, de ir hacia adelante. Luego tenemos una más techie intermedia, que es un CTO, que termina a ser como un producto, pero luego aparece ¿no? un director de producto muy bueno, que es un socio también muy potente, y ese CPO más ese CTO con características de marketing pero también de producto, pues ahí ya se empieza a encajar, ¿no? Se empieza como a hacer un dream team. Por arriba tienes al CEO, luego tenemos un influencer muy crack que amplifica todo aquello, sale en medios tradicionales y no tradicionales, es decir, en redes sociales y lo peta, y en televisión tradicional y lo peta en medios tradicionales. Bueno, hasta aquí todo bien. Por debajo se contrata pues, a servicios, ¿no? Que están pues, mediante el gran mercado que tenemos actualmente y hace años, pues podemos desarrollar a menor precio pues, aplicaciones que luzcan muy bien, funcionen muy bien, pero claro, aquí vienen problemas, ¿no? Los problemas te los voy a enunciar en un rato. Ahora vamos a ir directamente ¿no? al problema más grande, al general, que es Pivot. ¿Por qué una empresa, tras 2 años y pico de hacer una estrategia absolutamente B2C, con mucho awareness, en el que el CEO está enfocado en el awareness y el equipo cofundador está preguntándose por qué tanto awareness y por qué no ir a lo duro, ¿no? Al B2B? Y ahí es cuando nace el pivot. Es decir, no se está permeando en el mercado, se necesita muchísima inversión. Los competidores que se parecen a esta aplicación, que es en el mismo sector, quemaron mucho dinero y acostumbraron a los usuarios a ofrecer un servicio quemando mucho dinero, que luego eso se ha ido corrigiendo con los años, el servicio ha ido empeorando, porque realmente de forma natural la startup va ajustando con el usuario aquello que está dando, ¿no? Es decir, cuando tú tienes mucho capital en una startup, te llegan millones y puedes adquirir empresas, puedes mejorar el producto, pero das un sobreproducto. ¿Por qué? Porque el usuario va a querer pagar poco por algo que le das mucho. Por lo tanto, ahí tienes un éxito de entrada, te entra muchísimo usuario. ¿Por qué? Pues le estás dando demasiado.
Entonces luego cuando quieres empezar a contrapesar esto, y ha pasado en muchas startups, empiezas a decir, oye, voy a cambiar el pricing, te voy a quitar cosas, te voy a dar en Lite esto y en Lux esto y en Ultra Lux esto otro, pero en gratis te voy a dar solo esto. ¿Cómo? Si me dabas Ultra Lux y ahora me das esto. Ya, up to you, cliente, usuario. Y lo mismo si es dentro, hay un intermediario, ¿no? Entonces, ahí dices, uy, tengo que contrapesar muchas deficiencias. Y al final es una negociación, o sea, es como estar en una junta y que entras a negociar con pues, varios socios y tienes que tener, ¿no? como esos contrapesos para llegar a ese equilibrio de juegos. En el equilibrio de juegos hay teoría de juegos, ya sabes que hay muchas formas de ir balanceando para que si tú estás, ¿no? Hay contrapesos que estos tres pesan mucho, tiran para abajo, y estos dos están como ahí flotando en equilibrio, pero esto se te va para aquí. Están en equilibrio estos dos, pero estos tres están abajo. Ahora, si esto lo empiezas a subir, empiezas a estar en equilibrio y todos están en equilibrio y adquieren un mismo valor. Por lo tanto, están todas las personas alineadas. Esto no significa que los contrapesos tengan el mismo porcentaje. Esto en negociación, cada uno se siente bien en su posición, en la mesa, y con los usuarios es lo mismo. Es decir, si tú tienes 3 puntos, ¿no?, de contrapeso, es decir, la propia empresa con lo que ofrece, el usuario intermedio, que es el que da el servicio, ¿no?, del cual pende esta empresa, aquí ¿qué tiene que hacer? Pues ganar y ganar bien y tener contrapesar a este. Y el servicio B2C que ya está aquí, que es ¿no?, pues toda la escalabilidad, las personas tienen que tener mucho valor y esto tiene que pesar mucho. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esto pesa mucho, hay que contrapesarlo con capital. ¿Veis cómo? O sea, ahí está la cuestión, o ves cómo es, porque es una cuestión de pesos. Vale, ¿qué significa todo esto? Que yo me monto, ¿no?, en el flujo como usuario, recibo menos, ya no lo quiero porque tengo que pagar. Estamos mal acostumbrados a pagar poco por algo que es mucho. Ok, check. O sea, ahí ya tenemos una entrada menor de clientes o una fuga, un churn. ¿Por qué? Porque se van a ir cayendo. Por lo tanto, voy a tener menos usuarios en la aplicación. Hasta ahí, bien. Tú dices, tengo menos usuarios en la aplicación, pero esto no se balancea con el gasto o con la inversión. Es decir, estoy quemando mucho capital. Vale, no quemo capital. Vamos a suponer que ya no estoy quemando capital porque este es el caso. No tengo la capacidad de mi competidor de millones o billones de valoración. Por lo tanto, yo estoy aquí. Tengo bootstrapping y poco capital para hacer cosas de awareness para conseguir que el B2C entre. Y hemos dicho que las competencias lo que tienen es el balancín así. Es decir, mucho peso en el usuario, mucha carga de capital. Entonces el driver es que entrar a un usuario final es muy difícil porque hay que dar demasiado para recibir y hay que hacer demasiado ruido para obtener, ¿no?, ese porcentaje de entrada de ingresos, y ahí está el CAC, ¿no?, el coste de adquisición de usuarios, que es elevado. ¿Por qué? Porque inviertes más dinero desde la parte de pays, o bueno, de donde el presupuesto de marketing va a estar engordado tanto, imagínate, pues 100K al año. Entonces vas a tener que tener entre 8 y 9K promedio, 10 al mes, si vas contrapesando, de directo para gastar en pays. Y si no te entra un por 6 o un por 10 de ruido y que esos te vayan comprando o entrando en la aplicación, ¿para qué estás haciendo toda esta inversión? Y el contrapeso se va cayendo, ¿no? Porque tú pierdes dinero, el usuario no entra y ahí te quedas en el medio. Esta startup ha tardado casi, creo que 3 años en llegar a darse cuenta que el pivot era a B2B, perdón, que el pivot era a B2B, no a B2C. Pero claro, durante toda esta última etapa que ya estaban haciendo el pivot a B2B, se continuaba haciendo acciones de marketing awareness. Es decir, que mentalmente los founders o los co-founders o todo el equipo de dirección no se tomaron el momento de decir, hey, vamos a pensar, si estamos cambiando a B2B y tenemos B2C también, y no está teniendo el resultado, pues lo sabemos. Aunque muy bien todo, ¿eh? Ok, hemos gastado dinero y no funciona. Vale. Ahora, B2B. ¿Por qué, si ya estamos invirtiendo en tener una app B2B para competir y sacar donde hay un market fit perfecto, donde está el dinero, por qué seguimos haciendo awareness? Y ahí hay una disonancia entre personas que dirigen el negocio. Hay una disonancia clara, ¿no? Dos estrategias que no están conviviendo de forma correcta o directa, que no están en una misma alineación o apuntando hacia un mismo lugar, aunque vayan en paralelo. Es decir, que no tienen que ir una detrás de la otra. Pueden ir en paralelo, más pequeñita, pero en esa dirección.
Bueno, la cuestión de esto es que no se mesuró y claro, se está haciendo un pivot a B2B donde hay negocio, se están haciendo muy buenos movimientos para generar contratos y tener una masa crítica y alimentar así al intermediario, que recuerda que la palanca, el intermediario es importante. ¿Por qué? Porque en este punto el intermediario dice, oye, no me están entrando usuarios, a ti tampoco, pero a mí tampoco. Yo no estoy ganando dinero, estoy haciendo promoción al pie del cañón. ¿Qué está pasando con esto? Y dices, vale, ok, voy a B2B, que en empresas te voy a dar trabajo. Entonces ahí bien. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Como el timing, el bad timing de encajar en ese time flow de la empresa, porque tú tienes el cash flow y luego tienes esos presupuestos para tener el cash flow ordenado y en estrategia para que el burning rate sea bajo y el runway sea lo más largo posible, es decir, que no sea corto, porque tú sabes que el runway mueres en nada, en 2 meses, en 3 meses, en un mes. Por lo tanto, tenemos que tener súper claro la estrategia. Ahora, dices, vale, qué fácil, ¿no? Tener súper clara la estrategia. ¿Cómo se hace? Pues la persona que dirige siempre, hay una cuestión aquí de responsabilidad. Y hay una especie de fallo humano en el que nadie quiere tomar el rol, ni siquiera la persona que por rol toma la dirección, no quiere poner, ¿no?, en la mesa, pues que en el cambio de estrategia deriva una secuencia detrás, una secuencia de acciones en cadena, que es una secuencia en cascada. Es decir, te lo enuncio. Vamos a cambiar de B2C a B2B. Vamos a seguir en B2C haciendo awareness, ruido en marketing, para seguir alimentando esta app que ya hemos desarrollado y que es cara, que por cierto está secuestrada por haber invertido en esta plataforma con este tipo de desarrollo y no podemos migrarla a otro más barato, por lo cual aquí tenemos un problema, pero ok, vamos a dejarlo ahí pausado, seguimos haciendo acciones y vamos a activar Pivot. Y ahora, en Pivot, ¿qué hacemos? Vamos a B2B y B2B tiene una cascada de relaciones, es decir, tenemos que tomar decisiones como por ejemplo hacer campañas inbound, directamente atacar ya el B2B con contratos, ¿no? Ir al top 10 de los mejores contratos y por debajo hacer awareness interno. Hacer awareness, lo mismo, pero interno. En B2C el awareness era como muy visual, como muy mainstream, buscando viralidad, buscando mucho ruido, pero en el B2B es muy de pico y pala y a ir a por contratos. Personas que tienen que decidir con sus presupuestos invertir en esta nueva aplicación que va a gestionar aquello que ellos necesitan en su departamento, por ejemplo. Entonces, ahí ya tienes como todos los roles que puedes, con personas decisoras, tomar ese negocio y encima hay un fit con el mercado perfecto. Y hay dinero, y hay necesidad, y hay un mercado ahí esperando, hay una cuota que capturar. Pero no era la inicial. ¿Por qué? Y ahí viene el problema o al menos yo estoy viendo que se repite, yo también siento que yo mismo lo he repetido. ¿Y cuál es? Es que cuando tú empiezas la empresa, empiezas con una ilusión, esa ilusión se traduce en creencia, esa creencia en realidad. Hay una cascada de etiquetas alrededor de esto que inducen al error. ¿Pero por qué inducen al error? ¿Por qué inducen al error? Porque no todo está contrapesado, ni has hecho porque no tienes el mejor equipo de investigación, porque naturalmente ninguna startup tiene a los mejores cracks ni a las Big Four estudiando el mercado y dándote las mejores señales de mercado para entrar con el mejor mensaje, todo en un fit perfecto en todos los aspectos del negocio. No, nace de 3, 5 personas de una zona de España, o una zona de Venezuela, o una zona de no sé dónde, donde hay multiplicidad de sesgos, inercias, equipos por afinidad, armados, que en este caso justo este equipo es bastante heterogéneo y no tan homogéneo. Pero también hay una diversidad cognitiva en la que si no hay no hay un alineamiento y realmente no hay, o aunque lo haya aparentemente en una estrategia, luego no lo hay hacia una dirección y se generan debates en vez de entender todos a la vez que lo que está pasando es que hay que vibrar, es como ir en un barco, 20 personas y todos opinar mientras el barco está yendo contra un sitio y lo único que están haciendo la gente es discutir en vez de tomar la dirección del timón y cambiar. O en un avión, o en la analogía que tú elijas. Pero es verdad, pasa. Los escenarios de debate hay que dejarlos en un espacio o territorio de debate. Los escenarios de negociación en otro. Y hay que crear otro que es en el de estrategia. Y en eso la estrategia baja directamente a nivel operativo y esos huecos que creamos tienen una secuencia clara. En la parte del pivot
A B2B, ¿cuál es? Cuanto antes tengo que hacer todo un nuevo plan, o sea, un roadmap de acciones, tanto de marketing, de captación, de retención, si ya los hay, hacer upselling si ya tenemos, o qué personas nos pueden ayudar a conseguir nuevos contratos de las personas que ya están y son lovers de la aplicación del B2C, pasarles al B2B y inducirles a que nos ayuden. Transmitir el propósito en todas las capas del negocio. ¿Por qué? Porque así se va a entender que la empresa está entendiendo el mercado y en vez de hacer un reboot, en vez de hacer un reset, se convierte en un grow, ¿no? O sea, es decir, en una fase de crecimiento. Y nadie se va a cuestionar por qué antes era B2C, por qué ahora B2B, o por qué tal, o por qué cual. Ahí está el problema de los sesgos, los contrapesos, ese conocimiento adquirido por la empresa que no termina de permear en la mentalidad, en una mentalidad que sea de la empresa y no de la capa directiva, o de la mesa de junta, o de la mesa de juntas, o de la mesa operativa y sus personas. Por lo tanto, ¿qué detectamos en todos estos fallos? Que ahora la empresa, es decir, esta startup está sufriendo caja cuando podría habernos sufrido caja hace 6 meses porque el pivot ya lo querían hacer, pero no estaban pero tardaron tiempo en asumir, ¿no? En integrar ese mensaje. Y aquí se desprende un fallo humano que sucede de forma constante también, y tenlo en cuenta, y te lo digo de verdad, o sea, que por favor tenlo en cuenta, es que todas las personas, 100% de la humanidad, hasta que integramos un cambio, tarda tiempo. Y nadie tiene la regla básica de soy consciente del cambio que tengo que hacer, soy consciente de lo que tengo que hacer, ya lo estoy haciendo, ya lo he hecho, y ya lo tengo integrado y asumido. Entonces, en todo ese arco de decisiones internas y de clics y contrapesos internos y cómo eso se va contrapesando y ajustando hasta que se forma, ¿no? Como un concepto y se convierte en un hábito, en lo que sea, o en una creencia, o en una funcionalidad propia que tú adquieres, una habilidad o lo que sea, como se traduzca, siempre vamos a tener un problema entre que detectamos el problema, aparece la solución es tibia, caliente, la llevamos a un lugar donde la aplicamos, la volvemos un hecho, ese hecho, hay que hacerle un seguimiento y convertirlo en operativa, porque si no se convierte en operativa, no hay un seguimiento efectivo y por lo tanto seguimos en un B2C queriendo hacer un B2B tibiamente, mientras aquí tiramos dinero, invertimos, perdemos dinero, quemamos dinero, que es el burning rate, o sea, ahí es donde entra quemar, ¿no? El dinero, que te obliga a ir a por rondas, en vez de decir, oye, espera, en B2B aquí tenemos algo interesante. Vamos a pausar esto un rato. A nadie le importa. Nadie está expectante si dejas de emitir o no emitir. Si no estás siendo viral, no hay atención. Si no hay atención o hay muy poca atención, ¿quién va a pensar en esto? Nadie se va a tener a pensar, uy, ¿cómo está yendo esta startup? Nada. En cambio, al intermediario que tienes que le importa, no al B2C, sino al B2, que luego es quien va a trabajar con el B2B, que aparece aquí, esta persona sí va a valorar que bajes, ¿no? La palanca de ruido y empieces a emitir aquí un cambio y digas, oye, vamos a cambiar, tenemos 3 meses, súper delimitado el objetivo, tenemos 3 meses para conseguir un MRR de tanto, con el objetivo de lograr al año tanto, y si logramos esto, en 3 años, break even. Y dices, wow, esta gente no va por ganar pasta ya, ni a repartir dividendos, porque no tiene sentido, entonces sabe lo que hace, tiene un time fit, han encontrado el fit con el mercado de forma efectiva, y dices, wow. Y ahí es donde entra, como la maravilla del mundo startup, que en realidad startup es eso, ¿no? Es iniciar, encender, comenzar, disrumpir, escalar y luego pivotar. Y entender que lo que estás pivotando se adapta a este mercado cambiante. Y vale, ¿y eso es una generalidad? Sí, pero es que te lo estoy contando de una junta real, en donde la gente está cansada pero está ahí luchando, donde van a seguir luchando porque encima han entrado en una aceleradora muy top y ahora están a punto de cerrar un contrato grande que empiece a demostrar métricas. Si las métricas están bien demostradas, el pivot está bien hecho, se apaga la awareness, se apaga B2C, se consigue un inversor, se rompe o se tira todo el trabajo hecho o se rescata lo que se pueda de esa aplicación B2C, porque está secuestrada, se hace de vuelta o se rehace, que ya lo he visto en otras startups, te contaré en otro momento, y aquí este nuevo producto que ya lo estás empezando a vender bootstrapeando, puede ir al infinito. Kodak no empezó haciendo lo que hacía, y yo qué sé, tantas otras. Busca, investiga, o sea, ¿qué productos vendía tal empresa? El otro día estuvimos con el CEO de Sony AI, Hiraoki Kitano, un genius class, científico, físico,
director de laboratorio, copresidente de Sony, bueno, una locura. Y justamente nos estaba diciendo, Sony hace 10 años hacía pues dispositivos, ¿no? Televisiones y ahora hacemos otras 400 cosas. Claro. ¿Y alguien ha puesto en duda a la marca? ¿Alguien ha dicho, Sony, qué está haciendo Sony? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Porque Sony se percibe como un ente que ya está fuera de una persona, fuera de personas. Ahora, cuando el equipo fundador cree que la gente ve a la marca y a la persona, está equivocada. Que creen que no están esas creencias. Y eso hace que se retrasen decisiones, que se empañe la visión, que no haya claridad, que haya bancos de niebla. Esos bancos de niebla, cuando sales de banco de niebla, ha pasado tiempo y ya estás con el agua al cuello. Y ni siquiera todavía has reunido a las personas y tomado, ¿no?, ese punto de decir, oye, la estamos cagando, pero tenemos solución, vamos a por esto. Y no pasa nada. ¿Por qué no pasa esto? Porque hay fallo humano. Entonces, ¿soluciones a esto? Pues, hombre, yo me haría varios agentes IA que cada X tiempo me avisen de forma automática cómo estoy haciendo las cosas, que me pongan a prueba, que me pregunten cosas, porque a ti nadie te pregunta nada y normalmente en el mundo emprendedor los founders no se preguntan las cosas. Pocas veces, yo sí lo hago bastante y creo que es parte de mi metodología, pero hay que entender que hay un problema ahí, que es justamente esto, el hecho de que los agentes que hablan con nosotros, que no sean personas, no nos van a juzgar, sino que tú no te vas a sentir juzgado y tu autoestima va a estar de puta madre. Y ahí vas a decir, esto lo voy a hormonar, lo voy a llevar a otro nivel. Y te vas a motivar. Entonces, crearte varios agentes, configurarlos, que te ataquen, que te pregunten, que constantemente te hagan auditorías. Y tú, ¿cómo respondes ante eso? Y cómo programas ese seguimiento limpio y eliminas el banco de niebla. Bueno, me parece esto de mucho valor, o sea, de muchísimo valor. Yo lo estoy haciendo 100% porque Nielsen Way es esa forma de hacer limpia, ¿no?, en la que yo estoy constantemente buscando a mí mismo todos los hacks posibles, cómo mejoro, cómo aporto claridad a mi mente, cómo me seteo, cómo reacciono, bueno, todo. Y eso, ¿en qué se traduce? En que estoy generando un atlas de mi anatomía, que a mí mismo me sirve. En YouTube lo tienes separado por listas, por topics. ¿Y qué hace? Te ayuda a mapearte a ti también y decir, oye, en cada lista que hay en Nielsen Wave me está dando bastante información y esta información son topics y están como muy segregados. Te pido que hagas lo mismo, que segregues de la misma forma y que puedas tú llevar a otro nivel tu autopercepción de ti mismo, modelar bien tu autoestima, modelar bien tu visión, tu foco, no estar en bancos de niebla, en mental fog y poder así ponerte a prueba con todos esos agentes de IA o como tú quieras autoponerte a prueba, pero ten en cuenta que las startups constantemente luchan contra el fallo humano. Porque ahora, pregúntate, si tuvieses una varita mágica, ¿no?, y pudieses poner en el board a 6 superinteligencias y que te aseguran que van a hacer lo que dicen que van a hacer cuando van a hacer, ¿cogerías humanos o superinteligencias? Y este silencio es duro, pero es real. Entonces, tenemos que ser honestos intelectualmente, las personas, para poder alinear cuanto antes esto y volvernos más fuertes uniendo cerebros, porque lo que viene es ese escenario. Y queremos tener boards de personas y superinteligencias que pongan a prueba a las personas para mejorarlas y que nadie tenga miedo a exponer lo que no sabe para entrar en terrenos de saber y no quedarse en la oscuridad y generando silos en comunicaciones que son agujeros negros dentro de las corporaciones que hacen que todo se ralentice. Y ahí está el error o el fallo humano. Así que me inclino a que lo hagas. Espero que te haya aportado muchísimo esto. Por favor, ahora sé que es todo este rollo de darle like o suscribirte, todo esto a mí no, o sea, me siento como un vendedor de feria, pero es que este mensaje me encantaría que llegue a mucha gente. ¿Por qué? Porque son casos reales y yo te quiero contar todo el rato casos reales, ¿no? En mis juntas, en mis acciones, en mis aprendizajes, que no son míos, sino son de mucha gente y simplemente yo los estoy documentando, traduciendo y también luego hago análisis ya más desde mi punto de vista para poder otorgar a mí mismo primero una claridad mental y poder yo mismo en el futuro volver y escucharme y analizarme, pero para ti, que es yo soy tu yo del futuro y tú el yo del pasado, o tú eres el yo del futuro y seguramente yo tenga que aprender de ti y tú me dirás, oye, contacta conmigo porque yo tengo cosas que contarte también para que puedas contarle tú a otras personas que están, ¿no?, en el pasado. Y el pasado y el presente es simplemente eso, ¿no? Es decir, yo no te voy a decir cómo hay que hacerlo bien ahora, sino es lo que estoy sufriendo para que tú no lo sufras. Es tan simple como eso. Pivots,
bien ejecutados en un momento concreto y bien alineados en un equilibrio de Nash todos, hará que vaya más velocidad, todo más claro, y es lo que a mí me flipa. Seguimos.